uno de mis propósitos, yo trato de renovar todos los años, es máxima atención para el paciente, máximo respeto para el paciente, máxima dedicación para el paciente, máximo amor a la profesión y hacia el paciente. Nos debemos al paciente. Para mí, que me digan en clínica, doctor, tráeme por favor un empacador de hilo para piezas anteriores. Eso es, un empacador de hilo con un diámetro pequeño. Y uno para posteriores, eso es un empacador de hilo con un diámetro grande. El espesor del empacador de hilo es 0.5 milímetros, 0.3 milímetros, ojalá. Eso solo cumplen dos marcas, Hue Free y Ultradent. Para de contar. Bueno, y estos otros instrumentos bonitos de mangos de colores, color pastel, siliconados que venden aquí en Infosa. ¿Han comprado alguno de esos? ¿Cómo? Esos, LIM, esos. Y unos empacadores de hilo finitos. No, doctor, tengo esto y me pasan un portaplástico. Para mí eso es una falta de respeto a la profesión y al paciente. Para mí. Y en realidad, eso es debatible y lo es. Esto es un ejercicio de su práctica profesional. Este es el momento donde tienen que incorporar las técnicas y me puedo permitir mostrarles la utilidad práctica de un instrumento, por qué sirve, por qué nos ahorra tiempo, por qué nos ahorra daño al periodonto, por qué logramos el objetivo, que va a ser manipular el tejido y tomar la impresión con el instrumento, no con un portaplásticos. Eso de que en San Carlos somos tan buenos porque improvisamos y no. La ontología real de la calle competitiva no es así. No se dejen engañar por esos que piensan así. Entonces, máximo respeto por la profesión y por el paciente. Fotografía número 2, análisis de perfil. Lo usual es que hagamos la clasificación de Ricketts. Perfil recto, perfil cóncavo o perfil convexo. ¿Cuáles son los tipos de prótesis que pueden influenciar el perfil de un paciente? ¿Será la operatoria dental? ¿Será la prótesis fija? ¿Será la prótesis parcial removible? ¿Será la prótesis total removible? Prótesis parcial y prótesis total pertenecen a la parte de la prostodoncia que se llama prótesis removible. Solo que una es parcial y la otra es total. La biomecánica es común para ambas. Eso es algo importante que deben de saber. Lógicamente, la extensión de una aleta o de una base acrílica en el segmento antero superior, dependiendo el volumen y la posición de los dientes y de esa extensión de la base, podríamos influenciar el perfil de la paciente. Y de ahí no más. Por eso es importante hacer un análisis del perfil desde el punto de vista de soporte labial. Cobra como más relevancia la prótesis removible, parcial o total. Ahora, la siguiente diapositiva, con dos fotografías igual, es la fotografía de sonrisa, con la paciente con su rostro completo. Noten que para hacer el análisis y fotografía documental, la paciente o el paciente, o si ahora no se sabe, igual, el pelo detrás de las orejas, para poder hacer un análisis de la forma de la cara, un análisis de la línea interpupilar, un análisis de la línea media dental con respecto a la línea media facial. Eso es lo que se ve en esa fotografía. Además, un análisis de la línea de la sonrisa, un análisis del despliegue dental y o gingival, y si quieren ir más allá, un análisis de la simetría, de las comisuras,
cuando está en sonrisa, del labio superior si hay simetría, si es delgado, si es mediano, si es grueso, y de los corredores bucales ya sabemos que no, porque el flash de la fotografía ilumina todo. Hasta aquí las diapositivas donde se presenta a la persona y se le hace un análisis macro. Esto se complementa con un análisis dinámico. Tengo 23 años y vivo en Barcelona, Villanueva. Vine a la clínica porque necesito que me arreglen mis dientes. Qué buena oportunidad, ¿no? Viene a querer arreglar un diente. ¿Qué podríamos esperar de una jovencita con estas características y esta edad? Que no tenga grandes problemas. Una oportunidad única para hacer o para iniciar un proceso de excelente odontología. Porque la gran odontología está en los detalles pequeños, ¿sí? Evitar que ella llegue en el futuro a una llamada, entre comillas, rehabilitación moral. Después de esto, bueno, se fijaron que en esta parte final del video podemos clasificar los corredores bucales. Fotografía interarco y fotografía intraarco. En la interarco hacemos un análisis de la coincidencia de la línea media mandibular con respecto a la línea media maxilar. En la fotografía de frente antes hicimos un análisis de la línea media dental maxilar con respecto a la línea media dental facial, pero la línea media facial, que es una línea imaginaria, por supuesto. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Pues aquí vamos a comparar si la mandíbula está coincidente con la maxila. Eso es algo que a muchos les preocupa. Además, interarco hacemos una clasificación de la sobremordida vertical y de la sobremordida horizontal. Es decir, si ustedes no contestaron eso en el tip, no se preocupen, porque hasta ahora lo están sabiendo. Eso es lo que se ve, esa es la utilidad práctica. Pero si me pusieron lo que ya les había dicho, son las relaciones que hay de la mandíbula con respecto al maxilar superior, interarco una dependiente de la otra, es correcto. Eso es lo que yo espero de las respuestas. Y la otra es un análisis de los dientes dentro del mismo arco, entre paréntesis, independientemente del arco oponente. Eso es lo que yo esperaría, que es lo que hasta donde vamos. ¿Está claro? ¿Sí? Análisis intraarco, un análisis o comparación de los dientes que conforman un solo arco, independiente del de arriba. Aquí es interdependiente, interarco. Aquí es intra, solo lo que hay de uno o del otro. Y aquí empiezan los problemas, porque empezamos a ver que hay una marcada asimetría entre el plano posterior y el plano anterior. Observen, de para acá, recto, luego esto sube y está en otro plano, luego baja y está en otro plano. Y en la parte superior, algo parecido. Ahora, las características de las fotografías es algo que deberían de estar viendo. Si ustedes tienen la curiosidad o deciden crear un otro protocolo de documentación de sus casos, van a tener ya material valioso para cuando empiecen a ver pacientes. O van a tener, digamos, un recordatorio documentado de todo esto que estamos conservando. Van a ejercitar su mente y se van a familiarizar con el proceso de análisis y de diagnóstico. Porque todos tienen un celular. Todos tenemos un celular. Entonces, esta fotografía debe estar perpendicular a los dientes anteriores. Ni más arriba ni más abajo, a nivel de los dientes. Cuando el paciente está con retractores, evidentemente. Y la otra, le voy a pedir al paciente que abra ligeramente la boca. ¿Qué es ligeramente? En odontología no hay nada arbitrario, todo tiene medidas y es objetivo, hasta que yo observe una separación entre el plano inferior y el plano superior. Observe que la posición en la que fue tomada la foto todavía no logro ver las caras oclusales de las piezas posteriores.
pero debería verse para que sea una buena documentación. Entonces, ¿por qué necesito ver todas esas superficies? Para visualizar esa línea imaginaria que me va a dar una regularidad o una simetría del plano inferior o del plano superior. Ahora, es lógico pensar que si el paciente sufre de dentulismo parcial, por ejemplo, ausencia de primeras molares inferiores, es lógico pensar que podríamos tener una alteración interarco por extrusión, imaginemos de esa pieza, e intraarco en el segmento superior. ¿Me van siguiendo? Intraarco porque esa pieza oponente al edentulismo parcial inferior se va a extruir y entonces va a romper la simetría del plano superior. Eso es algo que tenemos que ver. ¿Por qué? Porque cuando nos lleguen los casos a la clínica está el puente y dice, voy a hacer un puente de 3 unidades. Y nadie hace un análisis intrainterarco. Y entonces pasa todo diagnóstico, llegan a prótesis fija, pasa prótesis fija y hacen el puente incorporando la extrusión de la pieza superior. Si se hubiese hecho el análisis completo, correcto, minucioso, debería de haber un tratamiento para la pieza que está extruida, para volver a nivelar el plano y no pasar por una facultad de odontología, que se supone que deberíamos de ser los mejores, y hagamos un puente colgante, porque no tuvimos esa capacidad de análisis. Como no tuvimos la capacidad de análisis, entonces no pudimos indicar el tratamiento. Y entonces hacemos odontología del montón. Dime. Aprovechando que estaba hablando de eso, fíjate que yo tengo un caso así, lo llevé tanto a operatoria, con algunos doctores de clínica, y el diseño de un puente colgante que ya tiene, y hay una pieza destruida, pero en operatoria me dijeron que era mínimo. Entonces, ¿Cuánto es mínimo? Solo me dijeron, yo, pero doctora, le preguntaba a la doctora, ¿cómo debo saber yo cuánto es lo que debo de remover si no hay como algún contacto? Eso es lo que vas a aprender en este curso, a cuantificarlo y cómo cuantificarlo. Cuándo hacer una menoplastía y cuándo hacer una restauración. Porque aunque sea mínimo, si hay una alteración al plano, necesita tratamiento. Necesita tratamiento. Haceme esa pregunta más adelante, porque hay 3 maneras de medir extrusión. Lo voy a decir de una vez. Número 1, haciendo un análisis dentofacial, concatenado con un análisis intrainteral. Pongo al paciente a sonreír, si veo que el diente está abajo, y va a influenciar el tratamiento. Lo pongo a morder, está abajo, está extruido, me va a influenciar el plano inferior, y me está alterando el plano superior. Entonces, ese es el análisis número 1. Análisis número 2, radiográfico, en radiografías interproximales, haciendo una comparación entre las uniones amedo-cemento de las piezas de ese segmento con respecto a la pieza que dentofacialmente yo ya vi que está extruida. Ahí puedo cuantificar la unión amedo-cemento y ver que la unión amedo-cemento de la que está extruida está más caudal. Y número 3, haciendo una medición con el calibrador cuando el caso está montado en articulador hacia la platina. Comparar el primer molar de un lado con respecto al molar que yo sé que está extruido. Y entonces llego a la conclusión que efectivamente la pieza está extruida. Y hasta puedo saber cuánto, no es mínimo, ¿no? Es 1.5 milímetros, doctor. Y el espesor del esmalte de esta molar en particular es de 2 milímetros. Por tanto, voy a realizar una menoplastía y no le voy a hacer ninguna restauración, porque todavía voy a preservar 0.5 milímetros de esmalte. Ningún tipo de restauración, ni siquiera cerámica, va a ser mejor que eso, aunque yo corte la pieza, porque todavía va a preservar el esmalte. La mejor adhesión está entre el esmalte y la dentina. Tengo algunas exposiciones de dentina, hagamos un sellado inmediato de dentina. No, hacer una corona, hacer una incrustación, entonces ya te en la pieza. Si es mínimo le llamaría yo al caso que solo hay que hacer una menoplastía, pero hay que hacer algo, porque si no te queda un puente colgante. Entonces, las herramientas diagnósticas sirven para eso. No hay peor cosa ver cuando a mí me llegan los casos grandes, ya de adultos, te estoy hablando de 50, 60, 70 años,
y han invertido un huevazo de dinero en coronas, llegan forrados de coronas, y así. Y entonces lo único que entiendo yo es que, lógicamente, empezó a tener afecciones a lo largo de su vida, y este dentista le hizo eso nada más. Después se cambió y se fue con otro y le hizo eso nada más. Y esa es la historia de muchos pacientes. Y los pacientes se mantienen reciclando problemas. Y la odontología no es así. La odontología empieza aquí, teniendo esa visión y esa capacidad de medir esas alteraciones. Primero, sabiendo que hay una alteración. Segundo, teniendo la capacidad de medir y utilizando herramientas para saber cuál va a ser el tratamiento o el procedimiento oportuno para corregir esa alteración, si está considerada una alteración y si está influenciando eso. Y entonces tú puedes llevar tus casos, y los casos más retadores son los que otros dentistas han tocado. Muy bien. En intraarco, entonces, toda la simetría, ahí una alteración sería una extrusión. Podría ser una giroversión también. Podría ser una mesioinclinación, porque en la mesioinclinación la parte del reborde proximal de la pieza se va hacia caudal, hacia abajo, y la parte distal de la pieza se inclina hacia arriba e invade el plano. ¿Sí o no? Ok. Qué bueno que ustedes y yo vemos dientes, porque nos entendemos así. Fotografías oclusales. Vamos en la diapositiva número 5 hasta el momento. En las fotografías oclusales deben estar tomadas totalmente perpendiculares a las caras oclusales y bordes incisales, tal como se ve. Y la lengua debe estar retruida. Esa se toma con espejos. Y las fotografías y estas imágenes son útiles para hablar de la historia odontológica anterior. Se nota que Lupita presenta múltiples restauraciones de amalgama. Existen algunas manchas compatibles con infección o caries. Se observa una pieza fracturada mesiodistalmente. Se observa un poste metálico en el centro de la pieza. Y se observa giroversiones y apiñamiento del segmento inferior. Una descripción genérica que nos ponga en un contexto preciso. El protocolo de presentación o el protocolo de análisis, el protocolo de diagnóstico debe estar diseñado para que todos ustedes estén en la posición de indicar el tratamiento que va a recibir ella sin siquiera llevarla al sillón. Así de bueno debería de ser. Mira, doctor, fíjese que en este caso quiero ver si lo ingreso. A ver, ¿qué tenés? Solo esta radiografía, una periódica. Ah, bueno, tráeme modelos, no, es que todavía. ¿Tenés una foto? No, es que. Entonces, ¿qué? Eso es lo primero que tenemos que cambiar. Esa mentalidad de pobreza, de diagnóstico. Tenemos que tener todo para poder decidir algo bueno para este paciente. Si no, nosotros mismos nos podemos equivocar, partiendo de ustedes. En un caso ahorita que lo tengo en la presente, lo tengo como atravesado. A ver quién será la pobre paciente. Hay un estudiante que anda consultando, porque es un caso que tiene un montón de dientes, y cuando hay un montón de dientes, yo veo un montón de dientes pilares, pero lo quieren hacer un removible. Tiene un diente sí, un diente no, un diente sí, un diente no, un diente sí, un diente no. Entonces la removible va a aparecer de esas peinetas de caricatura. Y tienen que hacer preparaciones en todo, porque todas las piezas están afectadas. Entonces yo digo, no, así, solo con lo que me estás trayendo, para mí es un caso de prótesis fija. No, es que el fulano que es una removible, por eso que ¿cuántos tiene pacientes de los 40? A los 60 ya no van a tener dientes o una removible. Yo digo yo así un poco. Regresa al segundo día otra vez, consultar con la doctora. No, ese es un caso de prótesis fija. Entonces, usted va a ver, sí, es la misma. Y ahí con mi computadora. Y entonces ya la doctora está dijo, pero eso yo te lo dije ayer, la semana pasada, ¿no recuerdo? Sí, pero es que dinero, mentalidad de riqueza, mujer.
Este paciente tiene 40 años, le haces una removible, le vas mejor hacerle la total de una vez, y no exagero. No, es que la higiene, que no sé qué, la higiene mejor no lo desificas, haces unos buenos pórticos o bolsas. Y en hora que, y ahí va yo, le decía otra. Casi como, ¿sabes qué? Contame algo nuevo. Hasta que al final dije, ¿sabes qué? Tú lo que querés es que alguien te diga lo que tú quieres escuchar. Ahora dime tú qué has investigado o qué propones para tu paciente. O solo vas a venir a repetir aquí lo que todo el mundo te va a decir. Es que todo el mundo te va a decir algo diferente. ¿Sabes por qué? Le digo, porque solo tenés estos modelos. Entonces, citame a la paciente y te puedo aportar algo más. Porque si no tienen nada, citen a la paciente. Y nos sentamos y entonces les voy a decir, mira, clínicamente observo que tiene esto y esto y esto, pero ve, saca el set de radiografías o solo una panorámica, saca el modelo, lo montamos y ya tenemos un poco más para proponer a esta paciente que merece lo mejor. Máximo respeto por ella, máximo respeto por la profesión. De eso se tratan las aulas. Al final se traduce en eso, en el tratamiento a personas, no el tratamiento individual de los dientes o mis requisitos. Cuando ustedes saquen su solvencia general, acuérdense esto, se van a dar cuenta de lo poquito que hicieron, que lo pudieron haber hecho más rápido y mejor. Es que es nada, el sistema es complejo. Pero yo les invito a que tengan una mentalidad de riqueza y hagan más. Igual se van a ir, solo que se van a ir más preparados, porque entonces no es igual. No es igual. Ok, historia odontológica anterior, es evidente que esta chica ha invertido y se ha preocupado por su salud dental. Fotografías laterales de oclusión, la del lado derecho y la del lado izquierdo. Aquí podría ser útil hacer una clasificación de la oclusión o de la clasificación molar de la oclusión, clasificación de ángulo. Podría ser útil hacer una clasificación de la relación canina. Sí, pero no me dejarán mentir que el estudio y la enseñanza de la oclusión acá en la facultad es bastante anecdotal. No se aprende los conceptos, pero se le olvida porque no sabe para qué sirve. Hasta el momento. Entonces la idea de toda la clasificación, de todo conocimiento, de toda discusión, de todo párrafo, de todo texto, es que entiendan la utilidad práctica de lo que están haciendo. Entonces, por ejemplo, en la lateral de oclusión, observen la influencia de la pieza oponente. ¿Será que yo voy a poder restablecer los contornos para hacer una restauración en tamaño, forma y posición? Que desaparezca en la boca por lo natural que se va a ver. Con esta alteración que tengo acá, observen la relación del cenit, del borde libre de la encía, con respecto al molar. Podría pensar que tengo una extrusión de este segmento, o de esa pieza en particular. Podría pensar que aunque logre salvar esta pieza, lo que le voy a hacer es una tachuelita, porque no tengo espacio para restaurar. ¿Podríamos pensar eso? Aparentemente sí. ¿O no? Es un caso sencillo, entre comillas. Les voy a aportar más herramientas. Lo que sigue en la diapositiva número 7 es la panorámica. A mí pocas veces veo las radiografías periódicas. Quiero ver la panorámica, casi no tienen panorámica. No sé si ya está aceptado que todo el mundo tiene que ver panorámica. Bueno, entonces enseñen la panorámica. Si tienen alguna duda, vamos a las periódicas. Más especificidad. Mira, esta pieza tiene un poste de tratamiento de conductos, se ve bien realizado, aparentemente, porque es una imagen bidimensional bastante distorsionada, porque es la característica de la radiografía panorámica. Quedan 10 minutos, tranquilos. Todavía tiene presencia de los terceros molares y se observan las múltiples restauraciones de amalgama en la panorámica. Ya pasaste fase 4. Sí, doctor, aquí está. Quiero ver el sondaje de esa pieza. ¿Hiciste sondeo a hueso? Hay hueso. ¿Cómo así sondeo a hueso? Quiero saber si puede tener una fractura la pieza.
Está toda la unión conjuntival, está el borde libre de la encía, ahí están las profundizaciones en mesial, en medial y en distal. ¿Qué más tenemos? Fotografía durante el movimiento protrusivo. En el análisis intraarco vimos que los incisivos estaban en un nivel más alto con respecto a las piezas posteriores. Es lógico pensar que cuando la paciente haga un movimiento protrusivo, solo estas piezas van a participar. Bueno, esto es lo que dice el estudio de la enseñanza de oclusión. En un esquema oclusal de oclusión mutuamente protegida. Oclusión mutuamente protegida es esa que cuando el paciente realiza un movimiento excursivo, las piezas anteriores protegen a las piezas posteriores. Y cuando el paciente hace un movimiento de apretar, las piezas posteriores protegen a las piezas anteriores, porque existe una sobremordida vertical y horizontal. La oclusión vista de una manera dinámica y real es muy rica de aprender y de hacer, no de una manera anecdotal tradicional. Y entonces, en la fotografía del movimiento protrusivo, ilustro las piezas y quién participa con quién. En las fotografías también, en este esquema, que si quieren lo copian o no, aparece OC, oclusión céntrica, y aparece qué piezas contactan con quién, porque es un esquema mutuamente protegido, que es el que normalmente se da en pacientes dentados. El diseño del esquema oclusal de pacientes desdentados para prótesis removible no es una oclusión mutuamente protegida, es una oclusión balanceada bilateral, donde cuando el paciente realiza movimientos excursivos de la mandíbula, todo topa contra todo, ¿sí o no? ¿Así les enseñaron? Todo debe topar contra todo, porque si no se inestabilizan las bases de las prótesis. El paciente dentado no funciona así. Entonces, ¿puedes explicar cómo funciona un paciente dentado? Mutuamente protegido. Piezas anteriores protegen a las piezas posteriores durante los movimientos excursivos. Los movimientos excursivos son lateralidad derecha, lateral izquierda, protrusivo, máximo protrusivo e inclusive retorsivo. Estos son los movimientos excursivos en la mandíbula. Pero no, En máxima protrusión. Es que la protrusión es un movimiento. Me voy a regresar aquí. Me encanta que me pregunten. Me voy a regresar acá. Aquí el paciente está en máxima intercuspiración. A ver. ¿Qué pasó? sí quería ver si en máxima protrusión sí hay contactos, pero no, yo no siento los míos en los anteriores, la verdad. No, cuando ya haces máxima protrusión, ya pasaste los anteriores. Eso es lo que te voy a explicar. Partís de aquí, máxima intercuspiración. Ahora le dices al paciente, por favor, mueva hacia adelante como que fuera una gaveta, porque el paciente no tiene por qué saber de odontología. Mueva, y se hace así para todos lados. No, mueva hacia adelante como que fuera una gaveta. Y se va para atrás. No, para adelante. Ten paciencia. Al final lo logra. Y te vas a dar cuenta que los bordes incisales de los incisivos anteroinferiores empiezan a contactar las caras linguales o palatinas de los incisivos anterosuperiores cuando el paciente tiene una relación esqueletal clase 1. Si es clase 3, no. Si es clase 2, va a tener que trasladarse bastante para poder empezar un movimiento protrusivo. Entonces, tú podrías registrar, por ejemplo, vas a hacer una corona de segmento anterosuperior. ¿Cuál es tu punto de partida? Al principio del movimiento. Al principio del movimiento es donde desplazo y siento el contacto. Durante el movimiento, ¿cómo empieza a desplazarse? Al centro del movimiento, cuando tienes borde a borde. Y al final del movimiento, cuando ya tienes un protrusivo que ha liberado esa guía anterior. Es un movimiento, es un análisis dinámico. Haga protrusivo, la mayoría se quedan en marcar eso. Pero cuando estás borde a borde, que es lo que estoy ilustrando acá, esa sería útil solo para la documentación. Lo que nos interesa a nosotros como dentistas, restauradores, es ver toda la trayectoria del movimiento.
Toda, desde que se inicia hasta que finaliza. Ahora, lo que te estoy presentando acá, a ti y a todos, es un caso real, en donde esta paciente, este caso ya se los había presentado antes, en donde esta paciente realiza un movimiento protrusivo y tú no le ves líneas de fractura, no le ves desgaste de los bordes incisales, no le ves abfracciones en cervical, no le ves... ¿Y sabe por qué? Porque el paciente nunca funciona en protrusivo. El paciente nunca funciona en lateralidad derecha. El paciente nunca funciona en lateralidad izquierda. Díganme, ¿para qué sirve eso? Solo para la foto y para el curso de oclusión. ¿Para qué sirve? Esta paciente, la naturaleza, Dios, le dio un movimiento protrusivo y los únicos que participan son estos. Y observen la influencia de la posición de estos dientes durante la lateralidad derecha y la izquierda. ¿Hay guía canina? ¿Le está pasando algo a la paciente? ¿Hay que hacerle una rehabilitación oral para que tenga guía canina? ¿Hay que meterla a ortodoncia para que tenga guía canina? Tal vez, pero no porque no tiene guía canina. Porque tiene apiñamiento y se le acumula la comida, acumula sarro. Sí, tal vez por su estética, entre comillas, o por factores cosméticos, pero no por una necesidad estructural o por una necesidad funcional. Por una cuestión cosmética. Y recordemos que está el tema estético, funcional, estructural y biológico. La receta que les di. Entonces, uno tiene que saber encasillar a qué corresponde cada hallazgo, cada elemento, cada condición. Si nosotros diseñáramos un tratamiento porque nos estorba que esta paciente no tiene guía canina, imagínate la magnitud del tratamiento que deberíamos de diseñar ortodóxicamente, que es lo único que estaría indicado y que sería inocuo para la salud de ella. Entre comillas. Pero ortodóxicamente está contraindicado. Entonces la naturaleza la diseñó así y está totalmente asintomática y no tiene desgastes ni facetas ni nada de eso. ¿Por qué? Porque los pacientes no funcionamos así. Ahorita, en este momento que la mayoría me está prestando atención, están en una posición de reposo de la mandíbula, solo contacto labial. Ni siquiera están contactando los dientes. ¿Por qué? Porque los dientes nunca contactan, ni siquiera cuando comemos. Los dientes llegan a aproximarse con un contacto de saliva para poder triturar neuromuscularmente los alimentos y crear el bolo alimenticio, que es una masita en donde es capaz para que podamos deglutir. Ya está lista para deglutir, pero los dientes nunca contactan cuando comen. Ustedes que les gusta comer en clase, no en la mía, se van a dar cuenta que nunca contactan sus dientes. Entonces, lo que hay que estudiar es la mecánica del movimiento mandibular funcional, descrita en la literatura como movimientos intrabordeantes. Los movimientos excursivos son movimientos no funcionales y están descritos en la literatura como movimientos extrabordeantes. El rango o el área marcada en los patrones o en los diagramas de movimientos mandibulares vistos desde el hospital es un pequeño rango en el que funcionamos. Aquí, si hiciéramos un trazado es así, no es así porque no somos vacas. ¿Por qué? Entonces es intrabordeante, dentro de los límites que nos han enseñado a todos, lateralidad derecha, lateralidad izquierda, protrusivo, máximo protrusivo, etc. Entonces, si algo tiene este protocolo, es que ilustra, por ejemplo, las condiciones naturales del paciente dentro de una ontología anecdotal y con poca aplicación clínica. Para que por lo menos consignemos de que el tratamiento que vamos a generar en la parte posterior no va a influenciar negativamente o va a alterar el funcionamiento natural del paciente. La no intervención y la mínima invasión
de esa restauración, que si la dejo alta porque no tengo espacio, sí podríamos empezar a tener problemas de índole dental. Problemas de índole articular, esos son otros 2,000 pesos. ¿Me van siguiendo con esto? Entonces, al final, el protocolo termina acá. Un análisis estático y dentofacial, historia odontológica anterior, radiografías, oclusión y oclusión dinamizada a través de un análisis estático con fotografías y diagramado en la lateralidad derecha y en la lateralidad izquierda. Si a ustedes se les presenta un caso de un puente, de una corona, de lo que sea, a continuación se van a focalizar en el área que ocasionó la queja principal. Cuando trabajen en sus consultorios, ustedes le tienen que dar crédito a lo que el paciente les pide al inicio. Muy bien. ¿Tiene dolor? No, doctor, no me duele. Entonces tienen que saber que ese paciente tiene tratamiento de conducto. Toma la radiografía, tiene tratamiento de conducto. O está fracturada, pero no participa en la función. Entonces el fragmento fracturado no se mueve, por eso no le duele. ¿Sí? Tienen que darle crédito a los síntomas del paciente, porque los pacientes se mueven por síntomas. Si le duele, busca ayuda. Si no le duele, no pasa nada y hasta desconfíen de lo que ustedes le van a decir hasta que se lo muestren. Solo si le duele, entonces sí, ha sido dolor. Por favor, tráigalo. Así funciona el ser humano. Gusta el dolor. Nos gusta. Llegarnos en casa. Entonces, denle crédito a eso. Mire, adicional, es mi responsabilidad profesional hacer un examen exhaustivo y usted va a pagar eso. Ya está incluido en la consulta. Y entonces yo le voy a hacer un diagnóstico completo y le voy a dar una propuesta de todo el tratamiento, porque yo no quiero que usted venga aquí conmigo y recicle problemas. Le arreglo esto aquí, pero tiene un problemón del otro lado. Eso pasa muchas veces. O sea, darle crédito a la queja principal no significa que lo demás se olvida. Significa que le están prestando atención al paciente, le resuelven el problema, pero ya le están haciendo el diagnóstico de todo, para ser un buen profesional. Y entonces lo proponen en el plan de tratamiento. ¿Cómo se trabaja aquí? Más o menos. Paciente integral. ¿Qué más necesitaríamos en las fotografías clínicas? ¿Qué vamos a describir aquí? Las características dentales de la pieza. Manchas, placa bacteriana, cálculo, cambios de color, forma, consistencia, que nos van a decir que hay una inflamación, unión conjuntival, inserciones freniculares altas, tanto por vestibular como por palatino. ¿Qué más nos hace falta? Ya tenemos panorámica. Ahora, ¿sabes qué? Ávida, tráeme las periapicales. Aquí están, doctor. Mira qué interesante. Primer molar superior, seguramente va a ser bifurcada si tuviésemos una tomografía. Y observamos el remanente del diente. Podemos diseñar un tratamiento preliminar para eliminar ahí tejido reblandecido y ver el remanente dental para saber si la podemos salvar o no. Quiero ver tu periodontograma. Mire 2, 2 y 3. Ahí me ilustraste en rojo, como que hay un área periapical, pero yo no la veo mucho en la radiografía panorámica. Aquí se observa algo. Cuando hiciste el sondaje exudado hemorrágico provocado, sí, lógicamente hay áreas de atrapamiento de placa, la encía se va a inflamar. Muy bien. Continuemos. ¿Tienen modelo? No, doctor, no tengo. Bueno, sáquenle los modelos. Presiones iniciales, superior y inferior. Hacemos registro arcofacial. No olviden hacer el montaje estético, esa es la respuesta. Registro estético del arco facial, porque estaba ilustrando ahí, es el paralelismo del miembro anterior con respecto al límite pupilar. Modelos de estudio se llaman cuando ya están montados en resticulador. Mire, doctor, yo creo que no me cabe la restauración, se ve muy chiquitita la pieza y la de abajo, la cúspide se está metiendo en el espacio de la de arriba, tengo una alteración intraarco. Bueno, hace el encerado de diagnóstico. Vamos a ver si somos capaces de generar un diente en tamaño, forma y posición que corresponde en esa, porque esa es la restaurativa. Si vamos a hacer un diente que no parezca un premolar, la pieza que va ahí no tiene sentido.
Entonces hagamos el encerado diagnóstico. Ahí está. ¿Parece un premolar? Sí. ¿Qué es el encerado diagnóstico? Proponer los contornos restauradores, tamaño, forma y posición. Si hace falta agregamos, si sobra le quitamos, como en el caso de una extrusión. Y eso lógicamente lo dinamizamos en el articulado. No me voy a extender más, aquí hay mucho más para presentarles en la próxima semana. Pero al final del proceso, vamos a hablar mejor después de lo que van a hacer, porque en este curso también vamos a incorporar los implantes dentales como primera alternativa de cara al edentulismo. No puentes de 3 unidades. Saber si por lo menos un paciente es candidato a recibir implante, saber diagnosticarlo, saber cómo se propone el plan de tratamiento y tener ideas precisas de cómo se restaura. Esa es la idea de todo esto. Bueno, ahora el tiempo de ustedes. Otro teléfono allí. Le pongo pausa.